Muy estimado, querido rebañito digital, muy buenos días tengan todos ustedes. De verdad es un gusto y a la vez un agradecimiento al Dios providente. Hoy día 1 de agosto, que nos encomendamos a su divina providencia. Le agradecemos primero el mes que nos ha permitido terminar y con la providencia divina este mes que estamos comenzando, a la cual nos confiamos, a esa divina misericordia, y en la cual Dios confía también que de nuestra parte tendremos esa generosidad para corresponder a su divina providencia en todo lo que seguramente en este mes nos traiga, nos pida, nos exija, que con la ayuda de Dios y con nuestra generosidad seguramente será un muy buen mes de agosto. Así pues, yo les invito en este día, confiados en su divina misericordia, en su divina providencia de Dios, también seguir aprovechando la providencia de Dios, fruto de ese amor, de esa misericordia, a través de su palabra. Yo les invito a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del 1 al 12. Vamos a ver qué enseñanza nos deja hoy en este día la palabra de Dios. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tener por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció y por no quedar mal con los invitados, ordenó que decapitaran a Juan en la cárcel y le entregaran a la joven la cabeza de Juan Bautista. Por no quedar mal con los invitados. Queridos fieles, la reflexión que quiero hacer con ustedes en este día parte de una pregunta: ¿quién perdió la cabeza? La lógica sería, y la respuesta de ustedes o mía a la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio: Juan. Pues quiero decirles que sí, efectivamente Juan fue decapitado, pero quien perdió la cabeza primero fue Herodes. Herodes fue el primero que perdió la cabeza. Porque perdió la cabeza, por eso pidió la cabeza de ese profeta, el más grande de todos los profetas, aquel que hablaba con la verdad, aquel que indistintamente estando en una cárcel era el hombre más libre. Si preso físicamente, era un hombre libre que vivía en la libertad porque hablaba con la verdad, sin escatimar, sin condicionamientos de ningún tipo. Nunca pudieron así encarcelar la verdad por la cual él da la vida como un verdadero profeta. ¿Quién perdió la cabeza? ¿Juan Bautista o Herodes?
Sí, Juan Bautista decapitado, pero el que perdió la cabeza, y nos lo señala perfectamente el Evangelio de hoy, es Herodes. Por la envidia, la soberbia, el rechazo, el egoísmo de Herodías, por el encanto de la hija de Herodías y por perder la cabeza por la embriaguez. Si nos fijamos, hermanos, haciendo la aplicación, prácticamente creo que debemos cuidar mucho esto que nos señala el Evangelio como una enseñanza. No perdamos la cabeza entendido de esta manera, por no quedar mal con los demás, como Herodes. A veces los condicionamientos sociales pueden sacrificar nuestras convicciones y principios y valores cristianos católicos. Que podemos no solo perder la cabeza, sino muchas veces desistir o aún avergonzarnos de esas convicciones de fe. Que no perdamos la cabeza por los criterios mundanos, que no perdamos la cabeza por nuestros intereses, por nuestros egoísmos, que nunca perdamos la cabeza por dar razón de nuestra fe. Que siempre estemos atentos y dispuestos a dar razón de ella, de nuestra fe, de nuestra esperanza en Cristo Jesús, como auténticos profetas, cumpliendo nuestra misión, siendo verdaderos discípulos. Más bien, que perdamos la cabeza de buscar cualquier ocasión, cualquier circunstancia en la que nos veamos socialmente para dar razón de nuestra fe, para hacer presencia del reino de Dios, para manifestar el Evangelio con la palabra, con la vida, para apostar por nuestras convicciones y principios y valores. A eso nos invita la palabra de Dios. Pidámosle al Señor en su divina providencia, que hoy nos encomendamos a ella, que como el mismo San Juan Bautista y el mismo Jeremías también en este día en la palabra de Dios, ¿perdieron la cabeza? Sí, pero por anunciar el Evangelio, por hacer presente el reino de Dios y por apostar por la verdad, el camino, la vida, que es Jesucristo. Que así perdamos la cabeza y que no la perdamos como Herodes. ¿Quién perdió la cabeza? ¿Herodes o Juan? Que tengan un buen mes. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias.